Hola gente, por aquí de Data Homer. Este es el primero de una serie de videos enfocados en la biblioteca SQLite de Python, que nos permite interactuar con bases de datos. Este primer video nos da una introducción teórica, pero si ya tienes un conocimiento más avanzado, puedes pasar al siguiente sin ningún problema. Primero iniciamos con el concepto de base de datos. Una base de datos es una colección estructurada de datos, con una o varias tablas, algo parecido a un libro de Excel, donde cada hoja se compone de filas, columnas y celdas. El lenguaje SQL, valga la redundancia, es un lenguaje estandarizado que nos permite interactuar con bases de datos. El lenguaje SQL tiene cuatro sublenguajes: el DDL, Data Definition Language, que se encarga de desarrollar las estructuras que almacenarán los datos. Luego tenemos el DQL, el Data Query Language, que se encarga de poder consultar o mostrar la data disponible. El DML, Data Manipulation Language, que se encarga de agregar información, actualizarla y borrarla de las estructuras. Y finalmente el DCL, o Data Control Language, que de alguna manera es la pata coja de la biblioteca SQLite, el que se encarga de administrar y gestionar los permisos de acceso para las estructuras que almacenan los datos. Las características principales del SQL son las siguientes. Resalto en verde las consideradas ventajas y en rojo las desventajas. La primera y la tercera tienen una relación muy estrecha, ya que SQL es un lenguaje estándar ampliamente aceptado y compatible con muchas plataformas tales como MySQL, PostgreSQL, SQL Server de Microsoft, entre otras. Otras de las características de SQL o SQL es su potencia, que nos da una capacidad de realizar consultas complejas sobre grandes volúmenes de datos. Por el lado de las desventajas tenemos que resulta complejo para principiantes. Asimismo, su rendimiento varía mucho en función de la implementación del sistema de gestión de base de datos, o DBMS, ya que el hardware disponible, la complejidad de las consultas y la cantidad de usuarios que van a hacer uso de la base de datos impactan en su rendimiento. SQLite es una biblioteca del lenguaje C que fue diseñada con la intención de desarrollar un sistema de gestión de base de datos que fuera ligero, rápido, confiable y autocontenido. Con esto se rompe el paradigma típico de otros sistemas donde existe un cliente y un servidor. En este caso todo está contenido en un solo archivo. Además, SQLite goza de tener la mayor difusión como sistema de gestión de base de datos, ya que no existe teléfono móvil que no lo contenga y la mayoría de los ordenadores ya tienen programas que los tienen embebidos. El lenguaje de programación Python no es una excepción, ya que en sus distribuciones más sencillas incluye la biblioteca SQLite, que lo que nos permite es, a través de programas y scripts desarrollados en este lenguaje, poder interactuar con archivos de base de datos de SQLite. Entrando en un poco más de detalle, podemos ver las ventajas y desventajas de SQLite, entre los cuales está su simplicidad, ya que es fácil de configurar y de usar. Recordemos que viene contenido en el paquete de instalación del lenguaje Python y no se requiere ninguna instalación extra. Es ideal para desarrollar aplicaciones pequeñas y medianas. Con esto nos referimos básicamente a un número menor de 100 usuarios y volúmenes de datos menores a 10 gigas. Otra de sus ventajas es la portabilidad, ya que toda la información estará contenida en un solo archivo. Y finalmente su bajo costo, ya que no necesita de pagos extra por concepto de servidores ni licencias. Entre las desventajas mostradas por SQLite tenemos la escalabilidad, ya que no es adecuado para aplicaciones con un número alto de usuarios, ni grandes volúmenes de datos. Por otro lado, no posee funciones avanzadas como las ofrecidas por PostgreSQL y MySQL, entre las cuales se cuenta la replicación y el clustering, que se refieren al particionamiento del procesamiento entre distintos computadores, la optimización de consultas complejas, el soporte para tipos de datos avanzados y la integración con herramientas empresariales, que generalmente ayudan a la transferencia de información y generación de visualizaciones. Por último, carece de funciones para la administración de políticas de acceso y seguridad, correspondiente al su lenguaje DSL, lo que habíamos comentado inicialmente, típica de grandes organizaciones con distintos niveles jerárquicos y privilegios asociados. Como comparación rápida mencionamos tres motores emblemáticos: PostgreSQL,
es el más robusto y con las mejores características. MySQL, que es el más popular, y por tal popularidad es el que tiene más soporte en línea. Y finalmente SQLite, representado por su ligereza, su facilidad y es óptimo para desarrollos pequeños. Como conclusión, SQL es un lenguaje fundamental para la gestión de bases de datos relacionales. Y la biblioteca SQLite de Python es ideal para el desarrollo de proyectos pequeños y medianos debido a su simplicidad y portabilidad. Entre las aplicaciones prácticas de SQLite tenemos el desarrollo rápido, ya que es ideal para prototipos y aplicaciones ligeras, como les mencioné anteriormente. Aplicaciones móviles tanto para Android como iOS. Y el desarrollo web para pequeños sitios web o web apps. Se recomienda elegir SQLite para proyectos donde la simplicidad, la portabilidad y la configuración mínima son prioridades. Por otro lado, se puede optar por PostgreSQL o MySQL cuando se requiere escalabilidad, seguridad y características avanzadas. Durante el desarrollo de la serie estaremos utilizando Python, la base de datos de Northwind y un visualizador de base de datos que se llama DB Browser. Dejo en la descripción los enlaces para la descarga de la base de datos de Northwind y el DB Browser. Nos vemos en el siguiente video.